5, 4, 3, 2, 1. Motores encendidos. Listo el despegue. El programa aéreo está dentro del horario. El vehículo espacial responde bien. El vuelo es tranquilo. Solo hay pequeñas turbulencias. Contemple nuevamente este punto. Eso es aquí, es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todos los que conoces, todos de quienes has oído hablar. Cada joven pareja enamorada, cada maestro de moral, creadores y destructores de la civilización, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido allí, en esa mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Quizás no haya mejor demostración de la locura de la presunción humana que esta imagen distante de nuestro pequeño mundo. Viajemos en el tiempo para descubrir cómo los eventos en la historia de nuestro planeta sugieren que no estamos solos en el universo y que nuestro punto azul pálido tiene un propósito. Hace miles de años, en un área ahora conocida como la cuna de la civilización, un ambicioso rey tuvo una experiencia que moldearía el mundo en el futuro. Babilonia fue la ciudad más grande de la tierra y su legado sigue vivo. Al pasar por su imponente puerta de Ishtar, los viajeros encuentran una ciudad repleta de vida y llena de oro y riquezas. Esta joya de la antigüedad era la envidia del mundo. Cualquier visitante de Babilonia, en el apogeo de su poder, quedaría absolutamente asombrado por el espectáculo de su arquitectura y por el hecho de que allí, reunidos en la ciudad, había personas de todo el mundo. Era una verdadera metrópoli. Babilonia se proclamó a sí misma como la primera ciudad del mundo, la primera ciudad que los dioses habían creado. Y esta presunción reflejó el hecho de que en verdad era una metrópoli de un orden y escala que el mundo jamás había visto. Una noche, el rey Nabucodonosor de Babilonia fue despertado por un sueño inusual. Un joven esclavo hebreo de nombre Daniel fue llamado para interpretar el sueño. Daniel, como muchas personas en el mundo antiguo, creía que los sueños eran significativos y que Dios se comunicaba o los dioses se comunicaban a través de los sueños. Y Daniel creía que su Dios, el Dios de los hebreos, sabía el significado y la interpretación de este sueño. En su sueño, el rey vio una estatua gigante hecha de oro, plata, bronce y hierro, con los pies de hierro mezclados con barro. Daniel reveló que cada metal representaba un poderoso imperio que comenzaba con Babilonia como la cabeza de oro, y predijo con precisión el surgimiento y la caída de los imperios. Pero ¿qué evidencia hay de que Daniel haya escrito sobre estos acontecimientos antes de que ocurrieran? Los rollos del Mar Muerto contienen secciones de los escritos de Daniel y datan del siglo II a.C. El historiador judío Flavio Josefo cuenta que los escritos de Daniel fueron presentados a Alejandro Magno cuando visitó Jerusalén en el siglo IV a.C. Y los estudiosos señalan que el arameo usado en el libro de Daniel calza perfectamente con el arameo usado en el siglo VI a.C. La primera vez que oí hablar de este sueño, debo admitir que estaba escéptico.
Me refiero a que es difícil creer que más de 2000 años de historia humana fueron relatadas de antemano en un sueño de 150 palabras. Y me enfrenté a la idea de que o bien estamos lidiando con algo que podría ser un engaño, una mentira, o hay algo sobrenatural que está en juego. Daniel había predicho que un imperio representado por el pecho y los brazos de plata se alzaría para conquistar Babilonia. En el apogeo del dominio babilónico, Daniel predijo que se levantaría un reino inferior. Mi nombre es Atefa y vivo en Shiraz. Es una de las ciudades más bellas de Irán, conocida por sus jardines y poetas. En mi tiempo libre me encanta tomar fotos. Como mujer musulmana, me siento asombrada cuando vengo a esta mezquita. Musulmanes, judíos y cristianos consideran a Daniel como un profeta sagrado. Y hace más de 2000 años, un conquistador se alzaría desde el este para liderar una lucha contra el poderoso imperio de Babilonia. Durante algunos años antes de la caída de Babilonia, los babilonios sabían que el rey de lo que llamaban Parsu o Persia, un hombre llamado Ciro, estaba conquistando grandes partes del mundo más allá de sus fronteras. Después de unirse con sus vecinos los medos, Ciro lideró los 2 ejércitos combinados en una serie de victorias famosas, dejando su nombre en alto como una estrella en ascenso. Pero su ascenso no estaría completo sin la toma de Babilonia. Heródoto retrata a Ciro como el modelo de un gran conquistador y retrata a Babilonia como la mayor conquista de Ciro, el premio supremo. Y era el premio supremo porque era el hueso más duro de roer. Babilonia era una poderosa fortaleza. Sus enormes paredes, con zanjas profundas y puertas imponentes, hacían imposible que cualquier fuerza invasora la conquistara. Enfrentados por muros que no se podían romper, las tropas persas identificaron el río Éufrates como el punto de entrada. Desviando su cauce río arriba, las tropas de Ciro pudieron marchar a lo largo del lecho del río, por debajo de las puertas y hacia el corazón de la ciudad. Los muros de Babilonia parecían infranqueables para cualquier fuerza invasora. Sin embargo, en uno de los grandes misterios de la historia, la gran ciudad de Babilonia cayó en una sola noche en manos de Ciro. Y solo una vez que Ciro tomó Babilonia, el rey de Persia pudo llamarse a sí mismo el rey del mundo. La conquista de Ciro sentó las bases del imperio medo-persa. Su gran conjunto de palacios todavía se pueden ver en la actualidad. Cuando camino por las ruinas de estas antiguas ciudades, siento una fuerte conexión con el pasado. Siento que el legado y los mensajes del pasado siguen vivos hoy. Después de conquistar lo que parecía ser el mundo entero, Ciro murió en batalla. Su tumba es un testimonio permanente de su legado. Hoy Ciro todavía es reconocido como uno de los más grandes héroes de nuestro país.
El imperio que creó se construyó sobre el respeto a los demás y el deseo de una paz duradera. Creo que es lo que todos queremos. Cuando los reyes persas morían, sus cuerpos eran enterrados aquí. Estas tumbas construidas en altura eran un símbolo apropiado de su dominio y fuerza. Pero aquí hay una tumba inconclusa. El último de los reyes persas estaba recién ascendiendo al trono cuando se encontró cara a cara con un agente de la profecía de Daniel. Un joven y valiente general de las colinas de Macedonia había puesto sus ojos en la destrucción persa. El imperio medo-persa había conquistado Babilonia tal como lo predijo Daniel. Pero la siguiente predicción de Daniel se refiere al surgimiento de un tercer imperio, uno de bronce, que gobernaría sobre toda la tierra. Escalar aquí es una especie de tradición, se traspasa de padre a hijo. Tenemos rutas fáciles y rocas pequeñas, pero también tenemos rocas grandes. La roca más alta mide 250 metros. Al escalar se siente miedo, pero así se disfruta más. Antes de seguir subiendo, suelo tomar un poco de aire. Es tranquilo allá arriba. Puedes sentir la soledad. Hoy los monasterios adornan las cumbres de estos acantilados. En el siglo XIV, un monje solitario llamado Bar-Laam escaló estas empinadas paredes de roca para construir un monasterio. Bajo la atenta mirada de un monje, hay una pintura que representa una figura clave en la línea de tiempo de Daniel: Alejandro el Grande. Alejandro nació en el pequeño estado de Macedonia. Al convertirse en rey a la edad de 20 años, propuso lo impensable: invadir al poderoso imperio persa. Las primeras victorias llenaron a Alejandro de confianza, pero sería la llanura polvorienta de Gaugamela donde Alejandro lo arriesgaría todo. Él invade Mesopotamia, Irak, consciente de que al hacerlo tendrá todo el imperio del mundo en sus manos si gana. Eso es, esta sería absolutamente la batalla decisiva, porque quien la ganara continuaría siendo el rey de Persia o el nuevo rey de Persia. El rey de Persia le había enviado un ofrecimiento de paz diciendo:
toma la mitad occidental y déjame con la mitad oriental y de esta forma tendremos paz. Y uno de sus consejeros, el general Parmenión, dijo, si fuera usted, lo aceptaría. Y Alejandro dijo, sí, si yo fuera usted, lo aceptaría. Sí, pero no era Alejandro. Era imposible para él aceptar aquello. Él debía continuar, tenía que alcanzar sus objetivos. En todas las batallas que peleó, realmente, él iba a la segura, iba directo a la yugular. El clímax de todo su reinado se acercaba. Todo dependía de esto. Dirigiendo sus tropas hacia el flanco derecho, Alejandro forzó una brecha en la línea persa. Los carruajes persas reaccionaron atacando la izquierda griega. Alejandro aprovechó la abertura central y persiguió al rey persa en su retirada a caballo. Aunque era superado en número en suelo extranjero, Alejandro obtuvo una famosa victoria. Él provocó la caída de un imperio y el surgimiento de otro. El Imperio de Plata fue reemplazado por el Imperio de Bronce, tal como Daniel había dicho que ocurriría. En cierto sentido, Alejandro era un oponente aterrador, manchado de sangre, y no debiéramos romantizarlo. Él mató a muchas personas, y su grandeza se levantó entre la sangre de mucha gente. Alejandro se establecería en Babilonia, en el antiguo palacio del rey Nabucodonosor. Pero al reflexionar sobre sus conquistas, lloró porque no había más tierra para conquistar. Alejandro estaba literalmente haciendo historia. Él marca la transición de una era a otra. Sin la genialidad de Alejandro y sin la revolución militar que inició su padre Felipe, es perfectamente posible imaginar un mundo en el que el imperio persa continuaría. En muchos sentidos, diría yo tal vez, así como alguien más ha dicho antes que yo, que Alejandro Magno fue su propia mayor creación. Su imperio griego había conquistado el mundo entonces conocido con asombrosa velocidad. Un hombre había cumplido la profecía de Daniel. Daniel predijo que un cuarto imperio se alzaría con poder global. Entonces habrá un cuarto reino, uno fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza y pulveriza, así desmenuzará y pulverizará a todos los demás. Ubicada en el corazón del mar Mediterráneo, es una ciudad que pasó de la oscuridad a convertirse en el centro de un imperio global. Roma, Caput Mundi, capital del mundo. Las maravillas arquitectónicas siguen de pie, símbolos duraderos de fuerza y ambición. Durante más de 20 años, Adriano Moravito ha estudiado los cimientos del Imperio Romano profundamente escondidos bajo tierra. Mucha gente viene a Roma para visitar lo que está sobre el suelo, pero lo que permanece bajo tierra es mucho más. Roma era una mega ciudad del pasado. La grandeza del Imperio Romano se debe a la red de caminos que fueron hechos para conquistar los diferentes territorios y a la construcción de acueductos apropiados para cada ciudad. Se construyeron acueductos que permitieron que la ciudad creciera. Y también se construyeron caminos, y los caminos se construyeron esencialmente, si se prefiere, como hilos de una red desparramados en el territorio conquistado. Hay un dicho popular muy conocido que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero creo que sería mejor decir que todos los caminos salen de Roma.
los caminos romanos llevaron suministros y soldados a los confines del imperio, provocando masacres y brutalidades donde quiera que fueran. Cuando los ejércitos occidentales lanzan ataques, se jactan de las pocas bajas que ellos han infligido. Cuando Julio César fue a Galia, se jactó de cuántos había matado. Pero el derramamiento de sangre no se restringió a tierras extranjeras. Los animados espectadores se reunían en el Coliseo para observar cómo miles de personas eran asesinadas violentamente. En muchos sentidos, la arena es la institución romana por excelencia. Esta fue una expresión de su virilidad, de su superioridad sobre el mundo bárbaro y sobre el mundo natural. En el apogeo del Imperio Romano, aproximadamente 1 de cada 5 personas en el planeta vivía y moría bajo el gobierno del emperador. Sus fronteras se extendían desde el norte de África hasta Britania. Por el año 476 después de Cristo, las invasiones bárbaras habían reducido las fronteras del Imperio Romano a un tamaño que no se había visto en 6 siglos. Había depredadores en las fronteras y los romanos los llamaban bárbaros. Muchos de ellos fueron dominados por los romanos y perdieron su libertad ante ellos y obviamente se molestaron y odiaron eso. Ellos fueron capaces de tomar posesión de vastos territorios de lo que había sido el Imperio Romano. Daniel predijo que el Imperio Romano se derrumbaría desde adentro, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y en parte de hierro, será un reino dividido, en parte fuerte y en parte frágil. Las tribus bárbaras dividieron el Imperio Romano y estas nuevas naciones sentarían las bases para la Europa futura. Para los europeos, Roma era el fantasma que no desaparecería. Y cuando llegó el momento en que el gobierno de los Césares se vino abajo, hubo personas que intentaron restaurarlo. Hay un sentido en el que se podría argumentar que el Imperio Romano nunca cayó realmente y que nosotros, como europeos modernos, somos los romanos de la actualidad. La siguiente predicción de Daniel fue que los reyes y reinas europeos buscarían reparar el imperio dividido a través de alianzas matrimoniales. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. A medida que se acercaba el siglo XX, muchos de los poderes políticos de Europa estaban vinculados por alianzas matrimoniales, pero las disputas familiares provocarían eventos que arrastrarían a Europa a través de 2 guerras mundiales. Millones perecerían cuando los líderes ambiciosos trataran de resucitar un imperio europeo unido. Decididos a nunca permitir que Europa tuviera otra guerra sangrienta, los líderes mundiales se unieron para firmar tratados de paz, allanando el camino para el desarrollo de la Unión Europea. Pero la tensión persiste. Desde que las fronteras abiertas fueron amuralladas, los temores sociales y religiosos se derramaron en las calles. La desigualdad económica, el aumento del desempleo y el extremismo político están ganando terreno. Está claro, el hierro y el barro no se mezclan. El sueño de Daniel contiene 7 elementos proféticos, o sea, Babilonia, Medo-Persia, Medo-Persia, Grecia, Grecia, Roma, etc. Y de esos 7 elementos proféticos, 6 ya se han cumplido. Ahora, solo la fuerza de la lógica y de las probabilidades sugeriría que si han sucedido 6 de los 7 elementos proféticos, es muy probable que el 7º también ocurra. Daniel predijo que el oro de Babilonia pasaría a manos de otro, que el imperio de Ciro
llegaría a su fin. Que el egoísmo y la codicia de los imperios del hombre nunca tendrían éxito. Que la fuerza y la brutalidad del Imperio Romano se encontrarían con su rival. Que sus fronteras se fragmentarían, que serían divididos desde adentro, y que los esfuerzos por unirse contra la palabra de Dios fracasarían continuamente. El elemento profético final es una piedra cortada, no con manos. Esa es la forma en que Daniel habla de una intervención sobrenatural que golpearía la imagen en los pies de hierro y barro. Esto significaría el fin de todos los reinos terrenales y que Dios establecería finalmente su propio reino eterno. Hoy nuestro pálido punto azul se sitúa al final de la línea de tiempo de Daniel. Él predijo que durante el tiempo de la Europa moderna, Dios volvería a la tierra para establecer su reino eterno. La Tierra es un escenario muy pequeño en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudiesen convertirse en maestros momentáneos de una fracción de este punto. La profecía de Daniel une las esperanzas de la humanidad y revela a un Dios que se ha convertido en parte de nuestro mundo. Las últimas palabras de Daniel al rey fueron que el sueño era cierto y que su interpretación era segura. Nuestras vidas a menudo se caracterizan por cosas que no son ciertas ni son seguras. Enfrentamos el futuro con ansiedad y confusión, pero toda esta narrativa sugiere fuertemente que la historia humana y nuestra propia historia personal van en una dirección, que de hecho hay un propósito, una esperanza e incluso un destino. Millones se preguntan si hay un Dios ahí afuera observando cómo nuestra tierra gira hacia un futuro sin sentido, pero en ningún lugar la realidad de Dios es más evidente que en los escritos de Daniel. Su extraordinaria revelación de la historia de los imperios mundiales desafía la razón y el azar. Ellos narran la mano de Dios guiando la historia de nuestro mundo y del próximo reino que vendrá.